El jefe de cirugía más respetado se derrumbó cuando su antiguo amor fingió no reconocerlo, aunque sus ojos dijeron lo contrario. El sonido rítmico de los monitores cardíacos llenaba el quirófano número 3 del Hospital General de la Ciudad de México como una sinfonía mecánica que el doctor Ricardo Mendoza conocía mejor que su propia respiración. Sus manos, firmes y precisas, trabajaban con la destreza de quien había salvado más de 3.000 corazones en sus 20 años de carrera. «Doctor, la presión arterial está bajando», anunció la enfermera Marta, su voz tensa pero controlada. Ricardo no levantó la vista del tórax abierto frente a él. El corazón de la señora Guadalupe Morales, de 67 años, latía débilmente en sus manos mientras él reparaba cuidadosamente una válvula mitral dañada. El vapor de su respiración empañaba ligeramente los lentes de aumento que llevaba, pero sus movimientos permanecían inquebrantables. «Aumenten la dopamina a 5 microgramos», ordenó con calma, su voz resonando clara a través de la mascarilla quirúrgica. «Y preparen 2 unidades de sangre tipo O negativo». El quirófano era su santuario, el único lugar donde Ricardo Mendoza se permitía ser completamente él mismo. Fuera de estas paredes verdes, era el jefe de cirugía cardiovascular más respetado del hospital, un hombre cuya reputación trascendía las fronteras de México. Los residentes lo admiraban con una mezcla de reverencia y temor. Las enfermeras confiaban ciegamente en sus decisiones, y los pacientes viajaban desde todo el país para poner sus vidas en sus manos. «Perfecto», murmuró mientras completaba la última sutura en la válvula. «Marta, comenzamos el cierre, que el anestesiólogo prepare el despertar gradual». 2 horas más tarde, Ricardo salía del quirófano con la satisfacción silenciosa de otro éxito. Se quitó la mascarilla y se dirigió hacia el lavabo, donde se encontró con el reflejo de un hombre que había envejecido prematuramente. Su cabello negro ahora mostraba hebras plateadas en las sienes, y las líneas alrededor de sus ojos marrones hablaban de años de concentración intensa y noches sin dormir. «¿Cómo está la señora Morales?», preguntó el doctor Javier Ruiz, su residente estrella, mientras se acercaba con una tablet en las manos. «Estable», la válvula respondió perfectamente. «Mantengan monitoreo constante las próximas 48 horas», respondió Ricardo, secándose las manos meticulosamente. «¿Algo más en el programa?» «Sí, doctor. La junta administrativa en 1 hora y...» Javier vaciló, mirando su tablet como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. «Hay algo más. La directora quiere verlo después de la junta. Algo sobre la nueva incorporación al equipo de cardiología». Ricardo asintió sin mostrar particular interés. Las incorporaciones de personal eran rutinarias, aunque últimamente había notado que el hospital estaba expandiendo agresivamente su departamento cardiovascular. La competencia con el Hospital ABC y otros centros privados de la ciudad era feroz, y mantener su posición requería no solo excelencia médica, sino también estrategia administrativa. Mientras caminaba por los pasillos hacia la sala de juntas, Ricardo observó el bullicio familiar del hospital. Camilleros empujando pacientes hacia diferentes departamentos, residentes corriendo con historiales clínicos, familiares esperando noticias en los pasillos. Este era su mundo, un universo donde él tenía control absoluto sobre variables que, fuera de aquí, parecían imposibles de manejar. La junta transcurrió sin sobresaltos. Presupuestos, nuevos equipos, protocolos de seguridad. Ricardo participó con la atención profesional que caracterizaba todas sus actividades, pero su mente ya estaba en la cirugía del día siguiente, un trasplante de corazón que prometía ser complejo. «Doctor Mendoza, ¿podría quedarse un momento?», preguntó la doctora Carmen Flores, directora médica del hospital, mientras los demás miembros del comité abandonaban la sala. «Por supuesto, Carmen. Javier mencionó que hay una nueva incorporación». La directora sonrió, pero había algo en su expresión que Ricardo no logró descifrar completamente. «Así es, mañana se integra a nuestro equipo una cardióloga excepcional. Viene del Hospital Mount Sinai de Nueva York, con una especialización en electrofisiología cardíaca que complementará perfectamente nuestro departamento». «Excelente. Siempre necesitamos más especialistas en arritmias», respondió Ricardo, ya calculando mentalmente cómo distribuir los casos
entre el equipo ampliado. Su nombre es Elena Vargas. Creo que la conoce. El mundo se detuvo. Ricardo sintió como si alguien hubiera presionado pausa en su vida perfectamente ordenada. El nombre resonó en su mente como un eco de una canción que había intentado olvidar durante 20 años. Elena Vargas, la mujer que había amado con cada fibra de su ser cuando ambos eran estudiantes de medicina. La mujer que había desaparecido de su vida sin explicaciones, dejándolo con preguntas que nunca encontraron respuestas y un corazón que había aprendido a latir solo por el deber profesional. «Ricardo, ¿te encuentras bien?». La voz de Carmen lo trajo de vuelta al presente. «Sí, perfectamente. Simplemente pues una sorpresa», logró articular, manteniendo su voz profesional a pesar del terremoto que se había desatado en su pecho. «¿Cuándo dijo que empezaba?». «Mañana por la mañana». «Pensé que te gustaría saberlo con anticipación». Ricardo asintió, se despidió cortésmente y salió de la sala de juntas con pasos firmes. Pero por dentro, el hombre que nunca dudaba, que nunca vacilaba frente a los corazones más complicados, sentía que el suyo propio amenazaba con detenerse. Elena Vargas regresaba a su vida después de 20 años, y él no tenía ni la menor idea de por qué. Elena Vargas se detuvo frente al imponente edificio del Hospital General de la Ciudad de México, observando la fachada que se alzaba contra el cielo gris de febrero. Las nubes cargadas amenazaban con lluvia, algo típico de la temporada en la capital mexicana. Respiró profundamente, intentando calmar los nervios que la habían acompañado durante todo el vuelo desde Nueva York. 20 años. Había pasado 20 años construyendo una vida nueva, una carrera brillante, una reputación intachable en uno de los hospitales más prestigiosos del mundo. Pero ahora, parada frente a este lugar que representaba tanto su futuro profesional como su pasado más doloroso, se sentía como la estudiante de medicina de 25 años que había huido una noche de noviembre sin mirar atrás. «Doctora Vargas, bienvenida», la saludó una mujer elegante de unos 50 años que se acercó con una sonrisa profesional. «Soy la doctora Carmen Flores, directora médica. Es un honor tenerla en nuestro equipo». «El honor es mío, doctora Flores. He seguido la reputación del departamento cardiovascular de este hospital. Es impresionante lo que han logrado». Mientras caminaban por los pasillos principales, Elena observó discretamente cada detalle. El hospital había sido completamente renovado desde la última vez que había estado aquí. Los pasillos amplios y bien iluminados, la tecnología de punta visible en cada departamento, el personal moviéndose con eficiencia profesional, todo hablaba de un centro médico de clase mundial. Nuestro jefe de cirugía cardiovascular ha sido fundamental en esta transformación, comentó Carmen mientras subían al ascensor hacia el 5º piso. El doctor Ricardo Mendoza ha convertido este departamento en una referencia nacional e internacional. Elena sintió que su corazón se aceleraba involuntariamente al escuchar el nombre que había intentado olvidar durante 2 décadas. Mantuvo su expresión neutra, pero sus manos se tensaron ligeramente alrededor del maletín que llevaba. «He escuchado hablar de él», respondió con voz calmada. «Su reputación en cirugía cardiovascular es extraordinaria. Lo conocerá esta mañana. De hecho, creo que ya está en el departamento. Suele llegar muy temprano». El ascensor se detuvo en el 5º piso y Elena siguió a Carmen por un pasillo que conducía al área de cardiología. Con cada paso, los recuerdos se agolpaban en su mente como olas contra un dique que había construido cuidadosamente durante años. Ricardo estudiando hasta altas horas de la madrugada, sus manos sosteniendo las suyas mientras caminaban por el campus universitario, la promesa de un futuro juntos que se había desvanecido en una sola noche terrible. «Doctora Vargas, me gustaría presentarle a nuestro jefe de departamento», anunció Carmen, mientras se detenían frente a una puerta con una placa que decía «Doctor Ricardo Mendoza, jefe de cirugía cardiovascular». Elena respiró profundamente, preparándose para el momento que había ensayado mentalmente 1000 veces durante el vuelo. La puerta se abrió, y allí estaba él. Ricardo había cambiado, por supuesto. Las líneas del tiempo marcaban su rostro, su cabello mostraba canas que le daban un aire distinguido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos,
intensos, capaces de ver directamente al alma de una persona. Por un momento fugaz, Elena vio en ellos un destello de reconocimiento, una chispa que hablaba de memorias compartidas. Doctor Mendoza, le presento a la doctora Elena Vargas, nuestra nueva especialista en electrofisiología cardíaca, dijo Carmen con entusiasmo profesional. Ricardo extendió su mano, y Elena la tomó, sintiendo la misma calidez que recordaba de tantos años atrás. Pero cuando sus ojos se encontraron, Ricardo la miró como si fuera una completa extraña. «Es un placer conocerla, doctora Vargas», dijo con cortesía profesional, sin el menor indicio de reconocimiento en su voz. «Bienvenida al equipo». Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Había esperado sorpresa, quizás enojo, incluso frialdad, pero no esto. No la mirada vacía de alguien que genuinamente no la recordaba, o que había decidido borrarla completamente de su memoria. «Gracias, doctor Mendoza», respondió, manteniendo su voz firme a pesar del torbellino emocional que se había desatado en su interior. «Estoy muy emocionada de formar parte de un equipo tan prestigioso. Estoy seguro de que su experiencia en Mount Sinai será invaluable aquí», continuó Ricardo, consultando una tablet como si fuera cualquier incorporación rutinaria. «El doctor Ruiz, mi residente principal, le mostrará las instalaciones y la pondrá al día con nuestros protocolos». Carmen observaba la interacción con satisfacción, aparentemente ajena a la tensión que Elena podía sentir vibrar en el aire como electricidad antes de una tormenta. «Perfecto. Los dejo para que se organicen. Doctora Vargas, cualquier cosa que necesite, mi oficina está en el segundo piso», se despidió Carmen. Cuando se quedaron solos por un momento, Elena esperó alguna señal, algún gesto que indicara que Ricardo la recordaba, pero él simplemente siguió revisando su agenda. «Doctor Mendoza», se arriesgó a decir. «Sí», respondió sin levantar la vista. «Nada, solo gracias por recibirme». Ricardo finalmente la miró, y por un segundo, Elena creyó ver algo familiar en sus ojos, pero fue tan fugaz que se preguntó si lo había imaginado. «Es mi trabajo», respondió simplemente. «Ahora, si me disculpa, tengo una cirugía en una hora». Elena lo vio alejarse por el pasillo con la misma determinación que recordaba, pero también con una frialdad que jamás había sentido dirigida hacia ella. Se quedó parada allí, en medio del bullicio del hospital, sintiéndose más sola que nunca. ¿Era posible que realmente no la recordara? ¿O había perfeccionado el arte de fingir que ella no había existido nunca en su vida? El doctor Javier Ruiz apareció a su lado con una sonrisa amable, interrumpiendo sus pensamientos tortuosos. «Doctora Vargas, soy Javier Ruiz. ¿Lista para conocer su nuevo hogar profesional?» Elena se obligó a sonreír y a enfocarse en el presente. Había regresado por razones que iban más allá de su carrera, pero ahora se daba cuenta de que enfrentar el pasado sería mucho más difícil de lo que había imaginado, especialmente cuando la persona que más necesitaba que la recordara actuaba como si nunca hubiera existido. 3 días habían pasado desde la llegada de Elena al hospital, y Ricardo había logrado mantener una distancia profesional perfecta, o al menos eso creía hasta que se encontró observándola discretamente durante la junta matutina del departamento. Elena exponía un caso complejo de arritmia ventricular con la misma pasión por la medicina que él recordaba, que cualquier médico dedicado mostraría. Se corrigió mentalmente. «La ablación por catéter en este tipo de taquicardia ventricular requiere un mapeo tridimensional preciso», explicaba Elena, señalando las imágenes en la pantalla. «En Mount Sinai desarrollamos un protocolo que reduce el tiempo de procedimiento en un 30%, sin comprometer la eficacia». Ricardo notó cómo los residentes la escuchaban con atención absoluta. Elena había heredado esa capacidad natural para enseñar que la había destacado incluso como estudiante. Sus explicaciones eran claras, precisas, y tenía el don de hacer que los procedimientos más complejos parecieran lógicos y manejables. «Excelente presentación, doctora Vargas», comentó el doctor Hernández, cardiólogo intervencionista. «¿Cuándo podríamos implementar ese protocolo aquí?» «Necesitaría revisar el equipo disponible y entrenar al personal técnico», respondió Elena. «Calculo que en 2 semanas podríamos hacer la primera ablación con el nuevo método». «Perfecto. Doctor Mendoza, ¿qué opina?», preguntó Hernández.
Ricardo se dio cuenta de que todos lo miraban esperando su respuesta. Había estado tan concentrado en observar a Elena que no había prestado completa atención a los detalles técnicos. «Me parece una propuesta sólida», respondió con autoridad. «Coordinen con el Departamento de Tecnología Médica para evaluar los requerimientos de equipo». La reunión continuó, pero Ricardo luchaba contra una distracción que no había experimentado en años. Cada gesto de Elena, la forma en que se tocaba ligeramente el cabello cuando estaba concentrada, cómo fruncía el ceño cuando analizaba un caso difícil, todo despertaba memorias que había enterrado tan profundamente que casi había convencido a su cerebro de que nunca habían existido. Después de la junta, mientras los demás médicos se dispersaban hacia sus actividades, Ricardo se dirigió a su oficina. Tenía una cirugía de bypass programada para las 2 de la tarde y necesitaba revisar las imágenes preoperatorias. Pero antes de llegar a su escritorio, escuchó una conversación en el pasillo que lo hizo detenerse. «¿Viste las manos de la nueva doctora durante la demostración del catéter?», comentaba una de las enfermeras del área. «Tiene cicatrices extrañas en los nudillos». «Sí, las noté. Parecen viejas, como de accidente o algo así», respondió otra voz. Ricardo sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Cerró los ojos y por un momento permitió que la memoria que había estado reprimiendo durante 3 días emergiera completamente. Elena, a los 24 años, llegando a su apartamento una noche de noviembre, con las manos ensangrentadas y el rostro marcado por un terror que él no había visto nunca antes. «No puedo quedarme, Ricardo. Si me quedo, te lastimarán a ti también». Se había ido esa misma noche, dejando solo una nota. «Te amo demasiado para destruir tu futuro. Por favor, olvídame». Durante meses, Ricardo había buscado respuestas. Había contactado a su familia, a sus amigos, había ido a la policía. Pero Elena Vargas había desaparecido como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, el dolor se había transformado en una determinación férrea de nunca volver a permitir que alguien tuviera tanto poder sobre su vida. Un golpe en la puerta de su oficina lo sacó de sus recuerdos. «Adelante». Elena entró con una carpeta en las manos, y Ricardo notó inmediatamente que llevaba guantes quirúrgicos, algo inusual para una consulta de oficina. «Doctor Mendoza, quería revisar con usted el caso de la paciente Ruiz, que está programada para ablación la próxima semana». «Por supuesto, siéntese». Elena tomó la silla frente a su escritorio, manteniendo las manos cuidadosamente posicionadas sobre la carpeta. Mientras revisaban el historial clínico, Ricardo luchaba contra el impulso de confrontarla directamente. ¿Por qué había regresado? ¿Por qué fingía no conocerlo? Y sobre todo, ¿qué había pasado realmente aquella noche que la había obligado a huir? «La paciente tiene una historia familiar compleja de arritmias», explicaba Elena, su voz profesional y controlada. «Recomiendo que hagamos un estudio genético antes del procedimiento». «Estoy de acuerdo», respondió Ricardo, pero luego agregó impulsivamente: «Doctora Vargas, ¿puedo preguntarle por qué decidió dejar Mount Sinai para venir aquí?» Elena levantó la vista bruscamente, y por primera vez en 3 días, Ricardo vio una fisura en su armadura profesional. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, él supo con certeza absoluta que ella lo recordaba perfectamente. «Las oportunidades de crecimiento profesional», respondió después de una pausa casi imperceptible. «Y quería regresar a casa». «Casa», repitió Ricardo, cargando la palabra con un significado que ambos entendieron. Elena se puso de pie abruptamente, recogiendo la carpeta con movimientos tensos. «Creo que eso es todo por ahora. La mantendré informado sobre los resultados del estudio genético». «Doctora Vargas», la detuvo cuando ya estaba en la puerta. «Si necesita cualquier cosa en absoluto, mi puerta siempre está abierta». Elena se giró lentamente, y Ricardo vio en sus ojos una mezcla de gratitud y dolor tan intensa que sintió como si alguien le hubiera presionado el pecho con ambas manos. «Gracias, doctor Mendoza. Eso significa mucho». Cuando Elena se fue, Ricardo se quedó sentado en su oficina, mirando por la ventana hacia el jardín del hospital, donde 20 años atrás habían paseado como estudiantes enamorados, planeando un futuro que nunca llegó a existir. Por primera vez en décadas, el hombre que nunca dudaba en el quirófano se encontró completamente perdido fuera de él.
El quirófano número 1 estaba preparado para la cirugía más compleja de la semana. Un trasplante de corazón en un paciente de 34 años que había estado en lista de espera durante 8 meses. Ricardo se lavaba las manos meticulosamente cuando la enfermera Marta se acercó con información de último momento. «Doctor, hay un cambio en el equipo quirúrgico. La doctora Vargas será la cardióloga de apoyo en lugar del doctor Hernández. Tuvo una emergencia familiar». Ricardo sintió que sus manos se tensaban involuntariamente bajo el chorro de agua tibia. Trabajar en una cirugía de 6 horas con Elena sería la prueba definitiva de su autocontrol profesional. «Perfecto», respondió con voz neutra. «¿Está familiarizada con nuestros protocolos de trasplante?» «Completamente, doctor. Ya revisé el historial del paciente y las especificaciones del órgano donante». Cuando Ricardo entró al quirófano, Elena ya estaba allí, revisando los monitores con la concentración absoluta que él recordaba de sus días de estudiantes. Llevaba el cabello recogido bajo el gorro quirúrgico y, a pesar de la mascarilla, Ricardo podía ver que sus ojos mostraban la misma intensidad que lo había enamorado hacía tantos años. «Equipo, preséntense para el paciente Miguel Santamaría», anunció Ricardo con autoridad. «Trasplante cardíaco. Tiempo estimado 6 horas». Durante la primera hora de la cirugía, todo transcurrió con la precisión de un ballet médico. Ricardo removía cuidadosamente el corazón dañado del paciente, mientras Elena monitoreaba la función cardiopulmonar y coordinaba con el equipo de perfusión. Sus voces se entremezclaban en el diálogo técnico que mantiene viva a una persona, mientras su corazón yace fuera de su cuerpo. Presión arterial estable en 85/60, reportaba Elena cada 15 minutos. «Perfecto. Iniciamos la preparación para la anastomosis de la aurícula izquierda», respondía Ricardo, sus manos trabajando con precisión milimétrica. Fue durante la tercera hora cuando surgió la complicación. El nuevo corazón, que había estado funcionando perfectamente durante las conexiones iniciales, comenzó a mostrar signos de arritmia irregular. «Ricardo, estamos viendo ectopías ventriculares multifocales», anunció Elena, usando su nombre de pila por primera vez en días. El estrés del momento había roto las barreras profesionales que ambos habían mantenido cuidadosamente. «Lo veo», respondió Ricardo, ajustando inmediatamente su técnica. «¿Sugieres lidocaína o vamos directo con amiodarona?» «Amiodarona. Este patrón sugiere que hay irritabilidad miocárdica por isquemia de reimplante». Ricardo asintió, confiando completamente en su criterio. Durante los siguientes 40 minutos, trabajaron en perfecta sincronización, comunicándose a veces solo con miradas por encima de las mascarillas. Elena anticipaba cada movimiento de Ricardo, preparando medicamentos antes de que él los pidiera, ajustando parámetros de ventilación con la intuición que solo viene de conocer profundamente a la persona con quien trabajas. «El ritmo se está estabilizando», anunció Elena con alivio evidente en su voz. «Excelente trabajo», respondió Ricardo, comenzando las suturas finales. «Preparen para el destete de circulación extracorpórea». Cuando finalmente terminaron, 6 horas y media después, ambos médicos se dirigieron al área de descanso para cirujanos sin intercambiar palabra. El paciente estaba estable. El trasplante había sido un éxito, pero la tensión emocional de trabajar tan íntimamente juntos había dejado a ambos emocionalmente exhaustos. Ricardo se quitó el gorro y la mascarilla, pasándose las manos por el cabello húmedo de sudor. Elena hizo lo mismo, y por primera vez en días se quedaron completamente solos sin la mediación de otros colegas o responsabilidades inmediatas. «Fue una cirugía excepcional», dijo Elena finalmente, su voz cargada de algo más que reconocimiento profesional. «No habría sido posible sin tu monitoreo cardiovascular», respondió Ricardo, mirándola directamente. «Siempre fuiste brillante en situaciones críticas». El comentario colgó en el aire como una admisión de que la conocía mucho mejor de lo que había pretendido durante los últimos días. Elena lo miró con sorpresa, y luego algo parecido al alivio cruzó su rostro. «Ricardo», comenzó, pero él la interrumpió levantando una mano. «Elena, necesito que sepas algo», dijo, usando su nombre por primera vez desde su llegada. «No he fingido no reconocerte porque no me importes. He fingido porque...» Hizo una pausa,
luchando con palabras que había mantenido enterradas durante 2 décadas, porque cuando desapareciste, casi me destruiste, y he necesitado 20 años para construir una vida donde ese dolor no me controle. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer en sus ojos. Ricardo, no tienes que explicar nada, continuó él, pero necesito que sepas que si estás aquí porque huyes de algo otra vez, no puedo ser tu refugio temporal. Ya no soy ese joven de 25 años que creía que el amor podía conquistar cualquier cosa. Elena se acercó un paso, quitándose los guantes quirúrgicos que había mantenido puestos incluso después de la cirugía. Ricardo vio las cicatrices en sus nudillos, marcas blancas que hablaban de violencia antigua. No estoy huyendo, dijo con voz firme pero cargada de emoción. Estoy regresando. Antes de que Ricardo pudiera responder, el beeper de emergencia de Elena sonó. Una arritmia grave en el área de cuidados intensivos requería atención inmediata. El momento se rompió, pero mientras Elena corría hacia la emergencia, Ricardo se quedó con la certeza de que la conversación que acababan de comenzar cambiaría todo entre ellos. Por primera vez en 20 años el futuro se sentía completamente incierto, y contra toda lógica, esa incertidumbre no lo aterrorizaba, lo emocionaba. Las 2:30 de la madrugada encontraron a Elena sola en la sala de descanso del área de cuidados intensivos, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía una hora. La emergencia cardiovascular que había interrumpido su conversación con Ricardo había resultado ser más compleja de lo esperado. 3 pacientes con arritmias graves, uno de ellos requiriendo cardioversión eléctrica inmediata. Ahora, con el hospital sumido en la quietud característica de las primeras horas del día, Elena se permitía por fin procesar las emociones que había mantenido bajo control durante la crisis médica. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. No puedo ser tu refugio temporal. La puerta se abrió silenciosamente y Ricardo apareció con 2 tazas de café recién hecho. Su cabello estaba despeinado y tenía ojeras que hablaban de haber revisado pacientes toda la madrugada, pero sus ojos mostraban una determinación que Elena reconocía bien. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndole una de las tazas. Gracias, respondió Elena sintiendo cómo sus dedos rozaban los de él al tomar la taza. No deberías estar en casa descansando. Podría preguntarte lo mismo, respondió Ricardo, sentándose en la silla frente a ella. Pero creo que ambos sabemos que dormir no va a ser posible hasta que terminemos la conversación que empezamos. Elena asintió, preparándose mentalmente para las palabras que había ensayado durante 20 años, pero que nunca había imaginado que tendría la oportunidad de decir. La noche que me fui, comenzó mirando fijamente el café en sus manos, había estado recibiendo amenazas durante semanas. Mi padre tenía deudas con gente peligrosa, gente que no se conformaba con lastimarlo solo a él. Ricardo sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Durante todos estos años había imaginado 1000 razones para la desaparición de Elena. Otro hombre, miedo al compromiso, incluso que hubiera dejado de amarlo. Pero nunca había considerado que hubiera estado protegiéndolo. Esa noche vinieron a mi apartamento, continuó Elena, su voz manteniéndose firme a pesar del temblor en sus manos. No solo querían dinero, querían enviar un mensaje. Me dijeron que si no conseguía el dinero que mi padre debía, comenzarían a lastimar a las personas que me importaban. Y tú eras lo que más me importaba en el mundo. Elena, murmuró Ricardo, pero ella levantó una mano para detenerlo. Me dieron fotos tuyas, Ricardo, fotos de ti saliendo del hospital, del apartamento, de la universidad. Sabían tu horario mejor que yo. Me dijeron exactamente cómo te matarían si yo no desaparecía de tu vida. Elena finalmente levantó la vista, y Ricardo vio en sus ojos un dolor tan profundo que sintió como si algo se partiera dentro de su pecho. Así que me fui, esa misma noche. Vendí todo lo que tenía, reuní el dinero que pude y me escondí, durante meses, hasta que finalmente logré salir del país con una beca de emergencia que conseguí para hacer una rotación médica en Estados Unidos. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de ayudarte?, preguntó Ricardo, su voz cargada de una mezcla de dolor y frustración. Porque te conocía, respondió Elena con una sonrisa triste. Conocía tu sentido del honor,
Tu necesidad de proteger a las personas que amas. Si te hubiera contado, habrías enfrentado a esa gente y te habrían matado, Ricardo. Estoy segura de eso. Ricardo se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala, procesando información que recontextualizaba completamente los últimos 20 años de su vida. Pero ya no estás huyendo, dijo, recordando sus palabras después de la cirugía. ¿Qué cambió? Elena respiró profundamente antes de responder. Mi padre murió hace 2 años, cáncer de páncreas. Antes de morir, me contó que había logrado pagar sus deudas años atrás, que yo había estado segura durante mucho tiempo. Pero para entonces, yo ya había construido una vida nueva. Tenía una carrera exitosa, una reputación, una existencia completa en Nueva York. Entonces, ¿por qué regresaste? Elena se puso de pie y se acercó a la ventana que daba al jardín del hospital. Las luces de la ciudad creaban un resplandor tenue contra las primeras horas del amanecer. Porque durante 20 años, Ricardo, no pasó un solo día sin que pensara en ti, sin que me preguntara cómo estarías, si serías feliz, si habrías encontrado a alguien que te amara como yo te amé. Se giró para mirarlo directamente. Y hace 6 meses, cuando vi tu nombre en un artículo médico internacional, cuando vi tu foto junto a los reconocimientos que habías recibido, me di cuenta de que había desperdiciado 2 décadas de mi vida protegiendo algo que ya estaba perdido. ¿Qué quieres decir? Que te protegí de un peligro físico, pero no pude protegerte del daño emocional de mi desaparición, y que yo me pasé 20 años viviendo a medias, sin permitirme amar completamente a nadie porque mi corazón seguía aquí, contigo. Ricardo se acercó hasta quedar frente a ella, estudiando su rostro como si fuera la primera vez que la veía. Elena, necesito que entiendas algo. Cuando desapareciste, no solo perdí a la mujer que amaba, perdí la capacidad de confiar completamente en alguien. He tenido relaciones, pero ninguna ha podido romper las defensas que construí después de perderte. Lo sé, susurró Elena, y sé que no tengo derecho a aparecer después de tanto tiempo esperando que todo vuelva a ser como antes. Pero necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que no te dejé porque no te amara lo suficiente. Te dejé porque te amaba demasiado. El silencio se extendió entre ellos, cargado de 20 años de dolor, malentendidos y amor no resuelto. Finalmente, Ricardo extendió su mano y tocó suavemente las cicatrices en los nudillos de Elena. ¿Te lastimaron mucho?, preguntó con voz ronca. No tanto como me lastimó perderte, respondió ella. Ricardo cerró los ojos, luchando contra impulsos que había mantenido bajo control durante días. Cuando los abrió, Elena vio en ellos algo que no había visto en 20 años, el joven que había amado, vulnerable y completamente expuesto. No sé si puedo hacer esto otra vez, Elena, admitió. No sé si puedo arriesgar mi corazón con alguien que ya lo rompió una vez. No te pido que lo hagas, respondió Elena. Solo te pido que me permitas quedarme, que me permitas ser parte de tu vida profesional, aunque no pueda ser parte de tu vida personal. Porque trabajar contigo hoy, sentir esa conexión que siempre tuvimos, me recordó por qué nunca pude olvidarte. El bíper de Ricardo sonó, indicando una emergencia en el área de trasplantes. El momento se rompió, pero cuando se dirigían hacia la puerta, Elena sintió que Ricardo tomaba suavemente su mano. «Elena», dijo sin mirarla, «no he dicho que no pueda hacerlo, solo he dicho que no sé cómo». Mientras corrían por los pasillos hacia la emergencia, Elena sintió por primera vez en 20 años que quizás, solo quizás, el amor que había sacrificado para protegerlo podría tener una segunda oportunidad. 3 semanas después de la confesión nocturna, Ricardo y Elena habían establecido una rutina profesional que funcionaba con eficiencia quirúrgica, pero que mantenía cuidadosamente separados sus mundos emocionales. Trabajaban juntos en casos complejos, compartían conocimientos médicos y mantenían conversaciones cordiales que cualquier observador externo consideraría perfectamente normales entre colegas. Pero debajo de esa superficie profesional, ambos luchaban contra una tensión constante que se manifestaba en miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en roce accidental de manos durante los procedimientos y en silencios cargados de palabras no dichas. Todo cambió con la llegada de Sofía Hernández, la niña de 8 años,
Llegó al hospital un martes por la mañana con una cardiomiopatía dilatada tan severa que su corazón funcionaba a menos del 15% de su capacidad normal. Sus padres, María y Carlos, habían agotado todas las opciones en hospitales regionales antes de llegar a la Ciudad de México como último recurso. Es una candidata perfecta para trasplante, explicaba Elena durante la junta médica, mostrando los ecocardiogramas de la niña. Pero su tipo de sangre es AB negativo. La probabilidad de encontrar un donante compatible en los próximos 6 meses es menos del 10%, completó Ricardo, estudiando las imágenes con el ceño fruncido. ¿Qué otras opciones tenemos? Podríamos considerar un dispositivo de asistencia ventricular como puente al trasplante, sugirió el doctor Ruiz. Pero en una paciente tan joven es arriesgado, terminó Elena. Los dispositivos VADE en niños tienen complicaciones significativas, infecciones, coágulos, fallo mecánico. Ricardo observó la foto de Sofía que acompañaba su historial médico, una niña de cabello largo y ojos brillantes que sonreía a pesar de estar conectada a múltiples cables de monitoreo. Algo en esa sonrisa le recordó dolorosamente a la niña que él y Elena habían planeado tener algún día, en conversaciones nocturnas cuando eran estudiantes, y creían que el futuro era tan maleable como la arcilla. «Quiero conocerla», anunció de repente. «Antes de tomar cualquier decisión, quiero evaluar a la paciente personalmente». Elena lo miró con sorpresa. Ricardo era famoso por tomar decisiones médicas basadas en datos objetivos y evidencia científica. Raras veces insistía en evaluaciones emocionales antes de determinar un curso de acción. Una hora después, Ricardo y Elena entraron juntos a la habitación donde Sofía estaba jugando con una tablet mientras sus padres la observaban con la mirada agotada de quienes han pasado meses luchando contra una enfermedad que no entienden. «Hola, Sofía», saludó Ricardo, acercándose a la cama con la sonrisa genuina que reservaba para sus pacientes más jóvenes. «Soy el doctor Mendoza, y ella es la doctora Vargas. Venimos a conocerte». «Hola», respondió Sofía con voz suave pero clara. «Mamá dice que ustedes son los doctores que van a arreglar mi corazón». «Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo», respondió Elena, sentándose en la silla junto a la cama. «¿Puedes contarnos cómo te sientes?» «A veces me canso mucho», explicó Sofía con la honestidad directa de los niños. «Y a veces mi pecho se siente raro, como si hubiera mariposas muy grandes volando adentro, pero no me duele». Ricardo observó discretamente los monitores. La frecuencia cardíaca de la niña era irregular y los niveles de oxigenación fluctuaban constantemente. Sofía estaba viviendo con un corazón que podría fallar en cualquier momento. «Sofía», dijo Ricardo, acercando una silla para sentarse a su altura. «¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás en el hospital?» Los ojos de la niña se iluminaron inmediatamente. «Me gusta dibujar y bailar. Papá dice que cuando me cure me va a enseñar a tocar la guitarra como él». Carlos Hernández, un hombre de complexión robusta con manos callosas que hablaban de trabajo físico, asintió con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Soy músico los fines de semana», explicó. «Trabajo en construcción durante la semana, pero la música es lo que realmente amo. Y Sofía tiene talento natural». «¿Podrías dibujar algo para nosotros?», preguntó Elena, ofreciéndole a Sofía el papel y los crayones que una enfermera había traído. Durante los siguientes 20 minutos, mientras Sofía dibujaba con concentración absoluta, Ricardo y Elena hablaron con los padres sobre el historial médico, las opciones de tratamiento y los riesgos involucrados en cada alternativa. Pero Ricardo se encontró prestando más atención a la niña que a la conversación médica. Sofía dibujaba con movimientos económicos, conservando energía instintivamente. Cada pocos minutos se detenía para respirar profundamente, y Ricardo notó cómo sus dedos a veces se ponían ligeramente azules cuando el oxígeno en su sangre bajaba. Sin embargo, nunca se quejaba. Simplemente continuaba dibujando con la paciencia de alguien que ha aprendido a vivir con limitaciones que no entiende completamente. «Terminé», anunció finalmente, mostrando su dibujo. Era una casa pequeña con un jardín lleno de flores, 3 figuras que obviamente representaban a su familia, y un sol brillante en el cielo.
Pero lo que llamó la atención de Ricardo fue un detalle en una esquina. Una figura pequeña con un corazón rojo brillante en el pecho, conectada por líneas punteadas a figuras más grandes. ¿Quién es esta persona?, preguntó Elena, señalando la figura especial. «Soy yo», respondió Sofía con naturalidad, «pero con mi corazón nuevo. Mamá dice que alguien que ya no necesite su corazón me va a dar el suyo, y entonces voy a poder correr y bailar como los otros niños». Ricardo sintió algo que se contraía dolorosamente en su pecho. La simplicidad con la que Sofía entendía su situación, su aceptación sin resentimiento, de depender de la muerte de otra persona para vivir, le recordó por qué había elegido la medicina cardiovascular en primer lugar. Cuando salieron de la habitación, Elena notó que Ricardo estaba inusualmente silencioso. «¿Qué piensas?», preguntó mientras caminaban por el pasillo. «Pienso que esa niña merece la oportunidad de tocar la guitarra con su padre», respondió Ricardo con una determinación que Elena no había escuchado en su voz desde los días de estudiante, cuando él declaraba que iba a salvar todos los corazones rotos del mundo. «Ricardo, las probabilidades de encontrar un donante compatible...» «No vamos a esperar por un donante», la interrumpió. «Vamos a hacer algo que nunca hemos intentado aquí. Vamos a realizar el primer trasplante de corazón ABO incompatible en un niño en la historia de este hospital». Elena lo miró con sorpresa y admiración a la vez. El procedimiento que Ricardo proponía era técnicamente posible, pero extremadamente arriesgado. Requería protocolos de inmunosupresión agresivos y técnicas de desensibilización que pocos centros en el mundo habían intentado en pacientes pediátricos. Eso expandiría nuestro pool de donantes potenciales de menos del 10% a más del 70%, murmuró Elena, ya calculando mentalmente las posibilidades. «Exactamente. Y creo que nosotros dos tenemos la experiencia combinada para hacerlo funcionar». Elena se detuvo en medio del pasillo, mirando a Ricardo con una expresión que él no logró descifrar completamente. «¿Qué?», preguntó. «Nada», respondió Elena con una sonrisa pequeña pero genuina. «Solo me recordaste al hombre del que me enamoré hace 20 años, el que creía que podíamos cambiar el mundo un corazón a la vez». Ricardo sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había mantenido durante semanas sin darse cuenta. Por primera vez desde el regreso de Elena, se permitió imaginar la posibilidad de que trabajar juntos en salvar la vida de Sofía pudiera también ser el comienzo de salvar algo entre ellos. «Entonces», dijo, extendiendo su mano hacia Elena, con una sonrisa que era mitad desafío médico, mitad invitación personal, lista para cambiar el mundo otra vez. Elena tomó su mano sin dudar. «Siempre he estado lista, Ricardo. Solo estaba esperando que tú estuvieras listo también». La sala de juntas del Comité de Ética Médica del Hospital General nunca había albergado una propuesta tan audaz como la que Ricardo y Elena presentaron un viernes por la mañana. Frente a ellos se sentaban 8 médicos senior, incluyendo la directora Carmen Flores, todos con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la preocupación. «Déjame asegurarme de que entiendo correctamente», dijo el doctor. Alejandro Vázquez, jefe del Comité de Ética, ajustándose los lentes mientras revisaba el protocolo de 47 páginas que Ricardo y Elena habían preparado. «Están proponiendo realizar un trasplante cardíaco ABO incompatible en una paciente pediátrica, un procedimiento que nunca se ha intentado en este hospital, con un protocolo experimental que han desarrollado en las últimas 2 semanas». «Correcto», respondió Ricardo, con la confianza que solo viene de una preparación exhaustiva. El protocolo combina técnicas de desensibilización que Elena perfeccionó en Mount Sinai, con modificaciones específicas para pacientes pediátricos que hemos adaptado basándonos en los casos exitosos del Hospital Universitario de Kioto. Elena se puso de pie y se dirigió hacia la pantalla donde habían proyectado las estadísticas de supervivencia. La paciente Sofía Hernández tiene menos de 6 meses de vida con su corazón actual. En el tiempo que podríamos esperar por un donante ABO compatible, las probabilidades de que sobreviva son menores al 20%. Pero con este procedimiento, continuó Ricardo, uniéndose a Elena frente a la pantalla, tendríamos acceso a un pool de donantes potenciales 70% mayor, lo que significa
que podríamos encontrar un corazón compatible en cuestión de semanas en lugar de meses. La doctora Patricia Romero, cardióloga pediátrica con 30 años de experiencia, levantó la mano. Doctores, aprecio su innovación, pero las complicaciones potenciales de rechazo hiperagudo en incompatibilidad ABO son devastadoras. Estamos hablando de la vida de una niña de 8 años. Con el máximo respeto, doctora Romero, respondió Elena. También estamos hablando de la muerte segura de una niña de 8 años si no hacemos nada. Mount Sinai ha realizado 12 trasplantes ABO incompatibles en los últimos 3 años. 11 han sido completamente exitosos. ¿Y el 12º? Preguntó inmediatamente el doctor Vázquez. Elena vaciló por una fracción de segundo, una pausa que Ricardo notó inmediatamente. El paciente desarrolló rechazo crónico después de 2 años, pero sobrevivió lo suficiente para recibir un segundo trasplante que fue exitoso. Doctores, intervino Carmen Flores, entiendo su pasión por salvar a esta paciente, pero el hospital no puede arriesgar su reputación en un procedimiento experimental sin garantías de éxito. Ricardo sintió que la frustración comenzaba a bullir en su pecho. Durante 2 semanas, él y Elena habían trabajado 16 horas diarias perfeccionando cada detalle del protocolo. Habían consultado con expertos en 3 continentes, habían simulado cada paso del procedimiento, habían calculado probabilidades hasta el último decimal, y ahora veía cómo consideraciones burocráticas amenazaban con condenar a muerte a una niña que podían salvar. Carmen, dijo, usando el nombre de pila de la directora por primera vez en años, cuando fundamos el programa de trasplantes de este hospital hace una década, dijimos que nuestro objetivo era convertir este lugar en un centro de referencia internacional. No se convierte uno en referencia jugando seguro. Elena observó la determinación en la voz de Ricardo y sintió cómo algo que había estado dormido en su pecho durante 20 años se despertaba completamente. Este era el hombre del que se había enamorado, brillante, apasionado, dispuesto a luchar contra cualquier obstáculo para salvar una vida. Propongo un compromiso, anunció Elena de repente, sorprendiendo incluso a Ricardo. Denme permiso para buscar un donante ABO incompatible. Si encontramos uno antes de que aparezca un donante compatible, evaluamos a la paciente en ese momento específico. Si su condición ha empeorado hasta el punto donde las opciones convencionales ya no son viables, entonces consideran aprobar el procedimiento experimental. El comité intercambió miradas. La propuesta de Elena les daba tiempo para evaluar más opciones mientras mantenía abierta la posibilidad del procedimiento innovador. ¿Cuánto tiempo calculas que tomaría encontrar un donante ABO incompatible?, preguntó la doctora Romero. Basándome en las estadísticas actuales de donación en la región metropolitana, respondió Elena consultando sus notas, entre 1 y 3 semanas. Y en ese tiempo, agregó Ricardo, nosotros continuaremos refinando el protocolo y entrenando al equipo quirúrgico en las técnicas específicas que necesitaremos. El doctor Vázquez se reclinó en su silla considerando cuidadosamente la propuesta. Si aprueban esto, sería bajo la condición de que ambos médicos asuman responsabilidad personal y profesional completa por el resultado. El hospital no puede asumir liability legal si el procedimiento falla. Ricardo y Elena se miraron. Ambos entendían perfectamente lo que eso significaba. Sus carreras, sus reputaciones, todo dependería del éxito de una cirugía que nunca habían realizado en una paciente que apenas conocían desde hacía una semana. Aceptamos, dijeron al unísono. Después de una deliberación de 20 minutos, el comité votó por una aprobación condicional. Elena y Ricardo tenían permiso para buscar un donante y preparar el protocolo, pero la aprobación final para el procedimiento dependería de una evaluación del estado de Sofía en el momento en que encontraran un corazón compatible. Cuando salieron de la sala de juntas, ambos médicos caminaron en silencio hasta llegar al área de descanso. Finalmente, Ricardo se volvió hacia Elena. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de comprometer?, preguntó. Perfectamente, respondió Elena. Acabamos de apostar nuestras carreras a que podemos salvar la vida de una niña que dibuja corazones rojos en sus dibujos. ¿Y si fallamos? Si fallamos, lo interrumpió Elena. Al menos habremos fallado